Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y sobre todo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta mesa redonda virtual en la que queremos hablar sobre cómo desde las diferentes instituciones de la salud nos estamos preparando para poder dar respuestas a las necesidades del paciente de la próxima década. En esta mesa redonda nos acompañan en este momento aquí a mi derecha tengo a Luis Igosa. Luis es el director de Integración, de Desarrollo y de Innovación en Quirón Salud. Quirón Salud es un grupo hospitalario, podríamos decir que es el primer grupo sanitario privado español, ¿no? O sea, sería el primero español que tiene, aquí me tienes que corregir Luis, pero en torno a 40.000 trabajadores y creo que son 2 hospitales y más de 80 centros sanitarios. Es un grupo. Correcto. Dentro de Quirón, Luis lo que hace es que él trabaja en la transformación del modelo de prestación de servicios para la salud a través de la tecnología. Luis tiene una amplia experiencia en el sector, ¿no? Él lleva muchos años trabajando en este sector e incluso yo me atrevo a decir, aquí permíteme que lo diga, podríamos decir que es uno de los pioneros de la tecnología en su compañía y también incluso en España, porque lleva muchísimo tiempo. Está acompañando a Anabel León. Anabel es ingeniera de telecomunicaciones y bueno, ella también tiene un máster en gestión de las tecnologías de la información. Ella trabaja en Bayer y dentro de Bayer es responsable de IT para Healthcare y también es Digital Innovation Manager. Anabel tiene más de 20 años de experiencia dentro del mundo de las tecnologías de la información. Yo creo que lo que podemos resaltar de ella, ¿no? Y esto salta a la vista, es que es una apasionada de la tecnología. En la actualidad ella está intentando compatibilizar sus responsabilidades en negocio, las que tiene dentro de su trabajo, con la aceleración de la transformación digital dentro de Bayer y también incluso lo compagina con ayudar, ¿no? En el cambio de mentalidad e incorporar la innovación. Hay una frase que dice ella que a mí me encanta y es que ella es una convencida de que la tecnología no es el fin, sino que la tecnología es el camino para poder conseguir esta transformación. Primero las personas y luego la tecnología. En esta mesa redonda también nos tenía que acompañar Pedro Díaz Yuste. Pedro no se ha podido conectar todavía, tiene algún problema de conexión, pero bueno, lo estoy intentando y se incorporará por el camino. Os lo presento también, aunque vendrá un poquito más tarde. Pedro es el director general de Savia. Y si no lo sepáis, es la filial de Mapfre para el negocio de la salud digital. Pedro es ingeniero superior de telecomunicaciones por la UPM y también tiene otro tipo de estudios, también como incluso un programa de desarrollo directivo por el IES y otras cosas, ¿no? Y también, sobre todo, yo creo que una cosa a resaltar de Pedro es que tiene un background muy amplio, porque él ha trabajado, siempre ligado a la tecnología y a la transformación digital, él ha trabajado en diferentes sectores y en empresas como muy variopintas, ¿no? Podríamos decir, incluso ha trabajado en Google, en páginas amarillas, no sé, ha trabajado en empresas muy variopintas. Y hoy su principal responsabilidad dentro de Savia es el lanzamiento de esta plataforma y que hoy en día se presenta como la mayor en España. Bueno, pues por comenzar con la mesa redonda, pues bueno, comenzaré diciendo que el paciente se ha convertido en la pieza clave del ecosistema sanitario, ¿no? Los cambios demográficos y sociales de las últimas décadas están obligando a estas instituciones sanitarias, tanto farmas como hospitales como empresas como Mapfre, están obligándoles a balancear las prioridades para poder mantener la competitividad dentro del sector. Y además tienen que balancearlas a una velocidad muy alta, que es la velocidad del entorno. Hay datos estadísticos del año pasado que dicen que el envejecimiento de la población es el principal factor transformador del sector sanitario. Pero es verdad que esos datos son del año pasado. Seguramente los de este año nos dirán que es COVID, ¿verdad? Que es la que nos ha empujado a utilizar, bueno, todas estas tecnologías. Y también comentar que el sistema sanitario, tal y como hoy lo conocemos, tiene que dar respuesta a este cambio demográfico y social. Hoy tenemos pacientes mucho más envejecidos y también tenemos polipatologías o pacientes con muchas más patologías. Y para poder dar respuesta a esta situación, tiene que producirse una transformación integral del sistema sanitario.
Y es que como casi todos los sectores, casi todos los que ya han sufrido esta transformación integral de la que hablo, uno de los principales retos a los que se enfrentan es a la redefinición de sus modelos de negocio o incluso a crear nuevos modelos. Y al final, para todo esto, la tecnología se presenta como la palanca principal. Es un poco lo que nos decía Anabel, ¿no? Que la tecnología no es el camino, pero, o sea, perdona, no es el fin, pero sí es el camino que nos va a permitir transformarnos. Y es que eso, la incorporación de la tecnología en el sistema sanitario ha impactado de lleno en el aumento de la productividad. Y este aumento de la productividad repercute o beneficia no solamente a empresas y empleados, sino también al paciente. O sea, que ahí sabemos la importancia de la tecnología. Y bueno, en fin, las propuestas tecnológicas que tenemos ahora mismo en nuestra mano son enormes y además están creciendo constantemente, ¿no? Podemos hablar de inteligencia artificial, blockchain, ¿no? Hemos oído hablar de impresión de órganos para trasplantes bueno, y cosas maravillosas que estamos haciendo con la tecnología. Pero es verdad que la realidad, o sea, es verdad que la democratización de esta tecnología se está produciendo a través de la incorporación de la tecnología en aplicaciones que facilitan el día a día de las personas. Con esto quiero decir que la popularización de la tecnología se está produciendo o parece que se está produciendo más a través de la telemedicina, aunque es verdad que ya previamente estamos utilizando otros tipos de tecnología. De hecho, si escuchamos las últimas noticias de los últimos meses, parece que todos los avances en telemedicina se han producido a raíz del COVID, cuando es verdad que ya antes estábamos haciendo muchísimas cosas. O sea, que es decir, en definitiva, la telemedicina no es ninguna novedad. No es ninguna novedad, solo que hoy en día sí que se erige como una solución para poder dar una respuesta a estos retos de atender a una población mucho más envejecida y con enfermedades, pues, con más enfermedades crónicas. Ahora bien, la práctica de la telemedicina no está del todo extendida o no está del todo integrada en los procedimientos habituales de las instituciones sanitarias. ¿Existe un ecosistema emergente de aplicaciones? Sí, y es muy amplio y es muy bueno, solo que es verdad que esta implementación está modificando y va a modificar el esquema tal y como hoy lo conocemos. Como ha pasado en otras revoluciones industriales, la mera incorporación de la tecnología no es suficiente. No es suficiente ni es determinante para la transformación hacia un mejor servicio al paciente. Y entonces, en este caso, a mí me gustaría dar paso a Luis, ¿no? Y preguntarle sobre todo sobre cómo nos estamos preparando, Luis, o cómo se prepara una organización como la tuya o cómo se prepara el sistema sanitario para poder garantizar que la tecnología efectivamente sí se posiciona para dar servicio al paciente. Pues bueno, ya lo has introducido tú prácticamente. La clave es la transformación digital, pero entendiéndola desde esa perspectiva de que la tecnología es un habilitador, es una necesidad para la transformación, pero no transforma nada por sí misma, ¿no? La transformación está en las personas al final. Entonces, la tecnología permite hacer, pero no hace por sí misma. Y para que haga algo, para conseguir algo a través de la tecnología, pues lo que tenemos es que poner el foco en los otros dos elementos de la torre que construye la organización, que es la propia estructura organizacional y los procesos que la sustentan, ¿no? En la parte de organización es muy importante la gestión del cambio cultural. Esto vale para cualquier empresa y cualquier sector, pero en el caso sanitario es especialmente importante porque la cultura, digamos, de la prestación del servicio sanitario es casi decimonónica todavía. O sea, es muy basada en la relación personal, muy basada en una gestión de las emociones, muy más cerca del arte que de la ingeniería muchas veces lo que es la gestión clínica, ¿no? Y está muy basada, pues, un concepto bastante paternalista, ¿no? Bastante en el que el paciente, como su nombre indica, es un sujeto paciente, es un sujeto que no participa, sino que es guiado por los profesionales y lo que hace esta transformación digital es precisamente cambiar ese enfoque, ¿no? El mayor cambio y el principal director del cambio en este caso, en el ámbito sanitario, es el cambio del propio paciente. Es el paciente el primero que ha cambiado, el paciente el que se ha acercado a la tecnología, el que empieza a demandar. Esto lleva al cambio en el profesional y la siguiente derivada es que el profesional va a generar el cambio en el sistema, ¿no? Y ese es el modelo de transformación, ¿no?
Sobre todo porque bueno, lo más significativo y además una de las cosas que nos está dirigiendo ahora esta transformación y que se ha vivido mucho durante la pandemia del COVID es que igual que los años 50, 60 eran los años de la producción en cadena y de la ingeniería y luego vino los años, las décadas de la calidad y luego las de la innovación, pues ahora estamos viviendo las décadas de la inmediatez, ¿no? Donde lo que buscamos es un contacto inmediato, donde el paciente ya no está tan dispuesto a esperar semanas para una atención médica o minutos o hasta horas en una espera, sino que busca una relación más inmediata como ocurre en cualquier otro tipo de servicios, en el comercio o en la industria, ¿no? Y esto genera un modelo social que lógicamente arrastra también a la sanidad. La sanidad ha estado bastante aislada en este sentido, pero ahora cada vez va sufriendo ese arrastre. Lo que ha conseguido el COVID ha sido potenciar exageradamente este modelo social a todos los ámbitos a que hasta entonces no llegaba, ¿no? Y ahora ha permeado prácticamente en toda la sociedad. Dentro del punto de vista de organización, lo que nos genera a nosotros es que se crean nuevos roles, ¿no? Nuevos canales de comunicación con el paciente, se supera el tema presencial puro y ya, pues, por supuesto, hablamos de teléfono, de videoconferencia, pero también de chat o de correo electrónico o de cualquier otro camino de comunicación y cambia también el rol del profesional, ¿no? Ya, surgen otro tipo de especialidad en el tratamiento del paciente, otra forma de trabajo con el paciente, ¿no? Hasta hace 3 días, pues la agenda del médico era una lista de personas que estaba esperando una sala de espera, ¿no? Ahora, hoy ya la agenda del médico es personas que están en la sala de espera, personas que esperan una llamada o una conferencia, personas que no están esperando ninguna interacción ahora, pero esperan que revise su información o revise sus pruebas para generar un informe, un juicio clínico, un tratamiento concreto. Bueno, pues eso transforma totalmente la actividad ambulatoria. Quizás la actividad hospitalaria o de urgencias, pues la transformación relacional es menor, aunque también en el proceso ha cambiado, pero en lo que es la atención ambulatoria es muy notable, ¿no? Cambiamos un modelo que tradicionalmente ha estado basado en la oferta, es decir, que nosotros como organización pues tenemos una serie de locales quirúrgicos, tenemos unas camas, tenemos unas agendas para anotar a los pacientes que van a venir a la consulta y nos organizamos el trabajo en función de lo que ofrecemos y el paciente se adapta a lo que nosotros ofrecemos. Y ahora estamos cambiando esta mentalidad a que tenemos que adaptar nuestros sistemas a la demanda, a lo que nos piden, ¿no? El caso de la pandemia ha sido un ejemplo exagerado y nos ha sacado todos los trapos sucios de lo que teníamos escondido, pero ha demostrado que tenemos que ser flexibles ante un cambio en la demanda, que ha sido muy trágico, pero que haya cambios de menor entidad va a continuar de manera permanente y tenemos que estar dispuestos a que nuestra organización sea flexible ante la necesidad y no a forzar la flexibilidad del paciente, ¿no? Y esto requiere un cambio total de organización. Y a nivel de procesos también. A nivel de procesos el cambio es también muy significativo porque no se trata de hacer las mismas cosas con tecnología, se trata de hacer otras cosas, hacerlas de otra manera, hacer cosas nuevas y diferentes y eso también dentro de lo que es la actividad clínica, ¿no? Ahora ya tenemos que empezar a pensar pues si para una atención al paciente si necesitamos realmente que el paciente acuda a la consulta, que acuda al hospital, si no lo podemos hacer de manera remota, si tenemos que hacer algo con el paciente o no podemos informar al paciente y que lo haga él directamente utilizando la tecnología. Estamos cambiando también a un modelo de una interacción mucho más continua, ¿no? No de tener un contacto con el paciente pues dentro de 3 meses o dentro de X tiempo cuando le toque una revisión, sino que la interacción con el paciente sea continuada, permanente prácticamente. Todo esto supone cambiar la forma de trabajo habitual de la medicina y eso es un cambio muy trascendente. Y también hacer otras cosas que antes no hacíamos, ¿no? Porque la tecnología no estaba preparada para ello, pero ahora pues con tecnologías como la de monitorización remota o el IoT o el manejo de grandes cantidades de información, además nos abren puertas a otro tipo de gestión de la enfermedad y de gestión de la salud, ¿no? Cobra mucha más importancia la prevención o el diagnóstico precoz que antes eran cosas pues más, estaban en un segundo término, ¿no? Y que está orientada la atención sanitaria al proceso agudo, a la enfermedad y ahora pues esto nos permite también hacer otro enfoque de salud diferente. Pero básicamente, y en resumen, la cuestión es ser muy consciente de que la transformación viene de las personas, efectivamente, y esto implica que la tecnología nos facilita, pero no nos resuelve. La resolución tenemos que hacerlo a nivel de organización y de proceso.
Qué interesante, Luis, lo que has comentado. Nos has hablado de que tenemos ahora un paciente mucho más exigente, ¿no? Donde la inmediatez es clave y cómo tenemos que cambiar las instituciones para poder dar respuesta a las necesidades que tiene este paciente. Y es que el contexto realmente está cambiando. Ha cambiado el contexto, ha cambiado el paciente y eso va a empujar a que cambie todo lo demás, como tú has comentado. Y también una cosa que he notado en los últimos años es que el paciente se sitúa en el centro de la preocupación de todas las instituciones sanitarias. Esto también creo que forma parte de este cambio de contexto del que estamos hablando, ¿no? También creo que ahora sí que estamos de verdad todos poniendo el foco en atender bien, en atender mejor y en dar esa respuesta que bueno, siempre la estamos dando, pero ahora con muchísimo más foco. Efectivamente, es que el paciente siempre ha sido el centro de la atención sanitaria, lógicamente. Lo que pasa es que siempre ha sido un sujeto pasivo, ¿no? O sea, en el que nosotros decidimos qué hacemos. Un ejemplo muy significativo de esto es que cuando ingresamos un paciente, bueno, pues está ingresado y nosotros decidimos lo que hacemos con el paciente y a veces ni siquiera se lo contamos, ¿no? Y una de las cosas de esta sociedad de la información es cambiar ese modelo. El paciente tiene que saber qué le vamos a hacer en cada momento de la hospitalización. Ya no se trata de tenerlo ahí disponible para ver cuándo nos viene bien trabajar con el paciente, sino al contrario, ¿no? Que sea mucho más conocedor y mucho más activo. Entonces, aunque siempre lógicamente ha sido el centro de la atención sanitaria, ahora se transforma en un centro activo, en un centro que interacciona, en un centro que toma decisiones, que es un concepto muy importante y que hasta hace unos años ni siquiera nos lo planteábamos. Sí, y la verdad es que un poco cogiendo lo que las palabras que tú has utilizado o cogiendo el discurso, yo me quedo con que al final conocer al paciente, conocerle y ser capaz de predecir cuáles son sus necesidades futuras, esto nos abre un campo de oportunidades en el sector que es inmenso. Has hablado de prevención, has hablado de, en conversaciones antes con Anabel también hemos hablado de adherencia, estamos hablando de conceptos que a lo mejor en el pasado no teníamos tan en cuenta. En este caso, Anabel, a mí me gustaría preguntarte, porque yo sé que en Bayer lleváis ya muchos años investigando en tecnología, muchos de estos desarrollos. A mí la parte que más me llama la atención es que Bayer ha pasado, las instituciones o los laboratorios farmacéuticos o las instituciones farmacéuticas han pasado de ser un ente que no tenía una relación directa con el paciente a empezar a generar esa relación a través de la tecnología o de otras formas que espero que tú también nos adelantes. En este caso, a mí me gustaría que nos cuentes, Anabel, algún ejemplo concreto o alguna cosa en la que estés trabajando relacionada con esto. Bueno, en realidad, quizás un poco la relación, ¿no?, que siempre ha tenido la farma con el paciente ha venido muy marcada por la regulación, ¿no? Porque ahí, evidentemente, hay impedimentos no legales a la hora de realizar según qué tipo de relación con el paciente, ¿no? En cuanto a lo que comentas, ¿no?, de adherencia y demás, bueno, yo creo que no solo se trata de adherencia, ¿no?, sino de eficiencia y mejora del tratamiento. Además, incluso incluir aspectos más educacionales, ¿no?, en cuanto a la enfermedad y la repercusión de seguir la medicación o no. Y que el paciente, como comentaba Luis, ¿no?, es una parte más activa y por tanto debe conocer, ¿no?, y eso le ayudará a la mejora de su estilo de vida y de su salud, ¿no? Se trata de monitorizar mejor la evolución de la enfermedad y la salud en el paciente. Esto además repercutirá en que los médicos puedan realizar mejores diagnósticos, ¿no?, y puedan dar una atención más personalizada al paciente, con lo cual estamos hablando de muchas cosas que en realidad no es solo adherencia, sino que va más allá, ¿no? Y de hecho es que yo creo, y creo que Luis también lo ha comentado, ¿no?, la siguiente frontera a traspasar en el ámbito de Digital Health, ¿no?, y es yo creo la evolución natural, es pasar del foco del tratamiento a la prevención. Se trata de dar soporte actual a la medicación y al tratamiento, pero con algo más. Y aquí es donde las terapias digitales, ¿no?, que Digital Therapeutics, que están entrando ahora en el mercado, tienen mucho a decir, ¿no? Pensemos que según una encuesta reciente realizada por McKinsey a nivel internacional, el 75% de los pacientes tienen claro que van a utilizar servicios digitales en el área de salud. Con lo cual, es una tendencia que quizás, y lo comentaba Luis y creo que tú también, Raquel, ¿no?, la COVID ha acelerado. No es que de repente todo haya pasado, ¿no?, pero cosas como tú comentabas que la telemedicina, que estaban ahí,
pero de repente nos hemos visto forzados a utilizarlas sí o sí, ¿no? Entonces se ha acelerado. En cuanto, esto quizás responde más a la segunda pregunta, ¿no? Y en cuanto a ejemplos, ¿no? Dentro de Bayer, pues tenemos varios, ¿no? De proyectos que se hayan desarrollado en esta línea. En el caso de nuestros pacientes de esclerosis múltiple, por ejemplo, tenemos un inyector y una aplicación que están conectados, ¿no? Con lo cual permite registrar de forma automática la fecha, la hora, la velocidad y la profundidad de cada una de las inyecciones y sincronizar estos datos con la aplicación. Además, esta aplicación permite al paciente hacer un tracking de su salud, ¿de acuerdo? Y reportar los síntomas que impactan en su día a día, como niveles de energía, coordinación, habilidad para caminar y también hábitos alimenticios. ¿Esto qué nos sirve? Pues nos sirve que, por ejemplo, en una situación en la que tenemos ahora, ¿no? En la cual las visitas son muy espaciadas, ¿no? Y más en este tipo de patologías, le permite tener ese tracking, ¿no? De lo que está pasando y de lo que le pasa día a día para cuando vuelve a ver a su especialista, ¿no? Y pueda compartir con él toda esta información que para él va a ser útil, ¿no? A la hora de mejorar mejorar las condiciones, ¿no? De este paciente. Otro ejemplo es, bueno, recientemente hemos comenzado una alianza con una empresa, se llama Sidekit, una empresa nórdica de Digital Therapeutics, en el cual vamos a proveer una plataforma de gestión digital de la medicación y cambio de estilo de vida. Y ahí hablamos, ¿no? En la parte más de prevención, no solo de adherencia al tratamiento, para pacientes que sufren enfermedad arterial periférica, PAD por sus siglas en inglés. Y bueno, luego también buscamos desde nuestro programa de emprendimiento de Grants for Apps, buscamos startups que den soluciones, servicios en cardio y renal orientadas a la monitorización del paciente, que entre otros beneficios repercuten evidentemente en la efectividad del tratamiento y luego en la monitorización de biomarkers y algoritmos para mejorar la predicción y evitar riesgos y llegar a un diagnóstico a tiempo, ¿no? Y como no también mejorar el tratamiento, ¿no? En cuanto a toda esa información que se recibe, cómo hacer que el tratamiento todavía sea más efectivo de lo que es, ¿no? Entonces, ahora esto de ir al médico con tu libreta, con todas las... En la mayoría de casos ya no es necesario. Esto ya ha pasado de la historia. Se puede, no, a ver, evidentemente sigue siendo un método válido, ¿eh? Pero existen herramientas para que no tenga que ser así. Sí, bueno, y quería comentar que Pedro se ha unido a nosotros, está el pobre, no le hemos dado paso porque está el teléfono y no le podemos ver. Hola, ¿qué tal, Raquel? Queríamos dar la bienvenida. Oye, lo primero, disculparme con todos los asistentes y con los ponentes que he tenido muchos problemas con el equipo para conectarme. Las pruebas las hicimos el otro día y funcionaba bien, pero hoy en 2 ordenadores distintos no he sido capaz de conectarme, así que estoy aquí por teléfono. Bueno, ya sabemos que Murphy al final siempre no falla. Pues nada, Pedro, te he introducido al inicio y he hablado sobre Savia y un poco sobre tu perfil. Pero sí que hemos venido hablando hace un momento entre Luis y Anabel y yo, hemos estado comentando la incorporación, hemos hablado sobre la incorporación de la tecnología al servicio de la atención al paciente y también hemos hablado hemos hablado de que a raíz del COVID hemos visto pues cómo hemos tenido que ponernos un poquito más las pilas para poder adaptarnos a las circunstancias en las que estábamos viviendo, ¿no? Y que probablemente datos del año pasado nos decían que el envejecimiento de la población era el principal vector que estaba transformando la sanidad, pero bueno, probablemente el COVID lo ha acelerado todo muchísimo más. Y en este caso, como Savia es una plataforma que existía previamente, no es una plataforma nueva ni que ha nacido al calor del COVID. Pero en este caso sí que me gustaría, Pedro, a ti preguntarte si habéis notado algún tipo de aumento en el uso de la plataforma a raíz de la pandemia y de la situación que estamos viviendo todos nosotros. Pues sí, la verdad es que nosotros lo hemos notado mucho. Nosotros lanzamos Savia en febrero del año pasado, en febrero de 2019. Ya sabéis que Savia es una plataforma básicamente de medicina remota. Puedes contactar con médicos por vídeo, por chat, por teléfono. Y también pues dentro de Savia tienes un repositorio de información para almacenar tu información de salud y específicamente todas las interacciones que vas teniendo a través de Savia, pues los informes o lo que se genere en esas interacciones, pues se guarda en ese área privada tuya, ¿no?
Y pues yo diría que durante el primer año no se nos ha dado mal, hemos llegado a tener hasta 100.000 usuarios, pero yo diría que los usuarios que hemos tenido eran lo que llaman en Internet los first movers, ¿no? Los que empiezan a utilizar cosas nuevas, y la realidad es que la telemedicina no era algo, digamos, de uso masivo o que utilizara mucha gente. Y de hecho, pues el perfil de los usuarios que teníamos en Savia hasta el inicio del COVID, pues eran sobre todo chicos y chicas jóvenes de menos de 25 años, muy acostumbrados a la tecnología, muy acostumbrados al mundo digital, y esto evidentemente pues repercutía en el tipo de servicios que utilizaban, mucho de vida sana, de temas de alimentación, temas de muchas consultas pues, sobre ginecología, por ejemplo, temas de nutrición, entrenador personal, cosas de estas. Y de repente llegó el COVID. Nosotros en Mafre, sabéis que Savia es una división dentro de Mafre, y en Mafre decidimos que por la urgencia sanitaria las capacidades que teníamos en Savia eran muy útiles para todo el mundo, y decidimos que todos los servicios de Savia iban a ser gratuitos durante el confinamiento. Ahora, antes de eso, algunos de los servicios de Savia eran gratuitos y otros eran servicios de pago, con un modelo de suscripción pues que tú pagabas al mes por acceso a los servicios. Entonces, desde que empezó el confinamiento decidimos ponerlo gratis total para realmente pues facilitar esa necesidad que tenía mucha gente de, estoy en mi casa, tenía consulta con el médico, tengo esta necesidad de preguntar algo y mejor que no vaya, desde luego, no es recomendable ir. Pues las soluciones de telemedicina se planteaban como una opción buena. Y por eso nosotros decidimos abrirlo y hemos estado, y de hecho seguimos todavía en modo de gratis total, por decirlo así, hasta ahora ya, hasta finales de este mes de junio. Y la respuesta que hemos tenido por parte del usuario ha sido muy, muy, muy importante. Hemos tenido 50.000 nuevos usuarios durante estos 3 meses de confinamiento. Fijaos que en un año llevábamos 100.000 y en estos 2 meses hemos tenido 50.000. Y el tipo de usuarios que hemos tenido es radicalmente distinto al que teníamos antes. Estos, la mayoría no eran chicos y chicas jóvenes, eran pues mujeres y hombres, más mujeres que hombres, 70-30, jóvenes, pero no jóvenes de menos de 25, sino hasta 35 años, y sobre todo madres y padres de familia, con preocupaciones de la salud, pues sobre sus hijos, sobre ellos mismos, sobre sus padres. Y es un perfil que no es que utilizara Savia por primera vez, es que nunca había utilizado una solución de telemedicina. Por tanto, la adopción por parte del usuario de este tipo de soluciones ha venido marcada por la necesidad perentoria de la que hemos estado hablando todo el rato, ¿no? Y luego, para mí, muy, muy importante también es, nosotros en Savia medimos la satisfacción que tienen los usuarios con el uso de la plataforma. Cuando un usuario en Savia hace una videoconsulta o tiene una consulta por chat con un especialista o lo que sea, cuando esta interacción termina, nosotros, a través de un formulario en la aplicación en el móvil muy sencillo, pues le pedimos opinión, oye, ¿qué tal te ha ido? ¿Cómo de satisfecho estás? Etcétera. Y hasta que empezó el COVID estábamos muy satisfechos porque el nivel de satisfacción que teníamos en los usuarios del servicio estaba por encima del 90%, era un nivel muy alto. Pero es que con el COVID ha subido al 95%. Es decir, mucha gente lo ha empezado a utilizar por primera vez y su nivel de satisfacción es muy alto. Probablemente porque las expectativas que podía tener de un servicio de telemedicina eran inferiores de luego la experiencia que tienes en realidad, que evidentemente es una experiencia muy, muy buena. Con lo cual, yo creo que para todo el mundo de la telemedicina en particular, creo que el COVID es un cambio bestial, que las cosas ahora ya no van a volver a ser nunca como eran antes, y que eso no quiere decir que se vaya a sustituir la medicina presencial por la medicina remota, por supuesto que no. Pero sí es cierto pues, que los usuarios a partir de ahora van a decidir si para esta necesidad de salud concreta que yo tengo me merece la pena ir al médico físicamente o lo puedo solucionar en remoto. Y eso es algo que cambia el mundo. Y estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros en que al final pues esto hace también
que lo que es la industria y los profesionales médicos gestionen su trabajo de una forma distinta también. Yo creo que el COVID ha sido un acelerador de muchas otras funcionalidades. Pues, por ejemplo, el tema de la receta online, que era algo que estaba empezando a despuntar antes del COVID, pero que no era una realidad implantada, pues durante el COVID también, por un tema de necesidad perentoria pues se ha desarrollado mucho, y ahora mismo ya, pues dentro de los servicios que tienes de telemedicina, en la mayoría de ellos, cuando el médico lo considere, te puede hacer una receta que tú vas a recoger a la farmacia, y esto es algo perfectamente establecido. Con lo cual, no solo es la telemedicina, sino un montón de servicios de salud en remoto que se han desarrollado mucho, y bueno, salimos a un mundo completamente distinto al que entramos hace 3 meses. Sí, aquí está muy relacionado con lo que estábamos comentando, con lo que comentaba Luis hace un momento, que el usuario o el paciente pasa a tener un papel muchísimo más activo. Pasa de ser un ente pasivo dentro de la relación con el médico o bueno, en su misma, no sé, en las decisiones sobre su salud, pasa de ser un ente pasivo a ser un ente absolutamente activo. Pero luego hay otro elemento que también es bastante transformador, y es que la digitalización también nos está permitiendo crear diagnósticos de una manera mucho más rápida y muchísimo más precisa, ¿no? No solamente le damos mayor papel o mayor intervención al paciente, sino que además, gracias a la tecnología, vamos a poder hacer ese tipo de diagnósticos pues eso, más rápidos y más precisos. Y además, por ejemplo, en Estados Unidos hay un concepto que está muy extendido, que es el que llaman la medicina de precisión, ¿no? O precision medicine. En España, este término yo, por ejemplo, en España no lo he escuchado tanto, pero sí que cada vez más estamos más cerca de eso, de crear medicina totalmente personalizada para el paciente, ¿no? Por ejemplo, una medicina para Raquel García, que tiene una patología previa y además tiene estos hábitos de vida. Y eso cada vez estamos mucho más cerca, y eso gracias también a la digitalización, ¿no? Y sobre todo lo que nos venía contando Anabel, todos los desarrollos y todos los avances que estamos consiguiendo nos van a permitir sobre todo llegar hasta ese punto, y por eso yo creo que aquí las farmas tienen un papel muy importante también. Pero una cosa que también se ha puesto de manifiesto durante la pandemia, o por lo menos es una opinión aquí absolutamente personal, es que la falta de conexión entre los diferentes entes, ¿no? Porque hablamos de digitalización y de lo bien que viene la tecnología para poder atender mejor al paciente, pero lo que creo que se pone de manifiesto es que existe una falta de conexión entre los diferentes entes dentro del ecosistema. Y esta falta de conexión lo que dificulta al final es una toma de decisiones y, en consecuencia, la gestión, ¿no? Y esto creo que ha quedado patente durante la pandemia, pero bueno, también es algo que ya todos sabíamos. Es que una realidad es que nuestros datos, los datos de mi historia clínica, están cautivos en los hospitales y en los centros de salud que yo he visitado. Si yo visito mi centro de salud en la Seguridad Social, tienen un historial clínico mío que, si voy al hospital a una revisión, no tienen, a no ser que yo me lleve. Bueno, en este momento me lo llevo en papel, ¿no? A lo mejor en breve ya me lo puedo llevar de manera digital. Pero es verdad que en este momento los datos están cautivos, y además es que entre instituciones, entre unas y otras, probablemente es que la estructura de datos ni siquiera sea compatible o no tenga nada que ver, ¿no? Y esto es Así es. Yo creo que ese es un reto histórico de interconexión de datos y compartir datos entre instituciones y tal, que desde luego es un reto tecnológico, y ya no solo entre la pública y la privada, sino que es que en la pública tienes 17 comunidades autónomas y probablemente hay 17 sistemas de datos de salud distintos, pero si quieres, más allá del reto tecnológico, que hoy en día lo que nos ha enseñado la tecnología es que hay muy pocos retos tecnológicos que no puedan ser asumibles. Yo creo que eso se trabaja y punto. Hay un reto, evidentemente, desde el punto de vista de protección de datos, que es un tema que cada vez preocupa más a las personas, que el mundo digital facilita mucho, y que desde luego ya cuando estamos hablando de salud, pues los datos de salud son los que tienen una categoría de privacidad y de protección de datos mucho más importante que el resto, ¿no? Y ahí yo creo que hay mucho por hacer, y para mí todo esto está muy relacionado con lo que decías al principio
de que vamos a un mundo donde realmente el paciente o el cliente es el que está en el centro, ¿no? El hecho de que ahora mismo los datos de salud no son míos, sino son de cada centro médico donde yo he tenido mis distintos episodios, pues es porque realmente hasta hoy la medicina no estaba centrada en el paciente, pero la tecnología facilita todo esto. En Savia esto lo entendemos así y es muy claro, y es por eso que nosotros hemos construido esta plataforma muy centrada en las necesidades del cliente o del paciente y muy orientado a resolver las distintas necesidades que vaya teniendo. Y ahí, de hecho, pues el área que hemos montado de información de la salud del paciente es un área donde se va almacenando la información de las interacciones que el usuario va teniendo con los distintos servicios de salud que hay en Savia, pero al final esa información está almacenada en un área privada suya para que él disponga de ella, la utilice o la comparta con las personas que considere. El reto está evidentemente en que a esa plataforma o a otras plataformas que haya se puedan recuperar la información que el usuario haya generado pues, en otros sistemas de salud. Y ahí sí que tenemos que hablar de integración, garantizando siempre el tema de la autorización expresa por parte del cliente. Ahí, por ejemplo, un ejemplo que podemos poner nosotros en Savia ahora mismo comercializamos algunos productos como analíticas, análisis clínicos, y uno que está muy de moda ahora, por ejemplo, es el test del COVID. Entonces, el informe del test del COVID, si te lo haces a través de Savia, automáticamente ese informe se te almacena en tu área privada para que tú lo tengas ahí, lo puedas compartir con un médico si quieres que te interprete los resultados, etcétera, etcétera. Pero esas integraciones, pues evidentemente son cosas que no son fáciles y que sí, ahí lo más importante es cuidar muy bien el tema de la gestión de esos datos por parte del paciente. Es decir, las empresas ahí tenemos que ser muy transparentes en el sentido de informar a nuestros clientes qué tipo de información estamos almacenando y para qué, y que él siempre tenga muy claro pues, los datos que tenemos y que tenga toda la capacidad de acceso, de rectificación, de borrado si lo considera, etcétera, etcétera. Aquí has comentado varias cosas, o sea, una cosa que ya había apuntado antes a Anabel, que es el tema de la regulación. El tema de la regulación es clave porque la información que se comparte, la información de salud es muy sensible y no se puede compartir. Pero es verdad que el tener los datos centralizados y cautivos ya no es la solución, y esto, pues bueno, lo está comentando Pedro y esto lo tenemos clarísimo. En conversaciones anteriores con Luis y con Ángel hemos hablado justamente sobre este asunto, y a mí en este caso me gustaría, Luis, que me comentases cuál es vuestra perspectiva con respecto al uso de datos compartidos entre diferentes instituciones. Sí, bueno, yo creo que lo habéis comentado ya básicamente lo relevante. La necesidad de intercambiar información, no ya solamente por situaciones como las que estamos comentando, sino que ya el propio modelo de tratamiento de paciente ha cambiado, ¿no? Ya el concepto que había hace años del médico de referencia, ¿no? Al que acudías tanto por una torcedura de tobillo como por una cardiopatía, pues ya no existe. Ya cada vez la gestión de los procesos clínicos son más interdisciplinares, más de multiespecialidad. Entonces, esa necesidad de intercambio de información se produce internamente entre instituciones y externamente en la medida en que cuando empieza a ser más complejo el modelo, pues todavía más actores hay profesionales dentro del tratamiento de un paciente concreto, ¿no? Y si además vamos caminando hacia ese modelo que comentaba también Anabel de una gestión de la salud, no una gestión de la enfermedad, sino una gestión más integral en que el paciente empieza a interaccionar con el sistema sanitario desde que nace, no desde que tiene una enfermedad, pues todavía se hace más importante. Lo que pasa que hay una situación ahora un poco que la experiencia y el tiempo y la madurez nos irá aclarando, pero estamos hablando de la opacidad, de la falta de datos, de la problemática de la protección de datos, pero por otro lado tenemos más datos que nunca en la historia. Y ese balance de tantísima información que no somos capaces de gestionar bien, y por otro lado el miedo o la necesidad de protección de la información, pues es un balance que ahora mismo es complejo.
Lo que sí es cierto es que hay un punto de partida fundamental y es que la información es del paciente. Yo no le doy tanta relevancia a que la información esté centralizada o esté en un sistema o en otro. La información ya en el mundo en que vivimos va a estar distribuida siempre. Yo creo que ya nadie puede pretender centralizar la información de nada en un mismo sitio porque ya vivimos en un mundo global y en un modelo de nube, de cloud, de como le queramos llamar, pero donde la información ya nunca va a estar en un sitio. Pero no hay que perder de vista que la información es del paciente y eso es el elemento fundamental. Tenemos que ir planteando cómo le damos esa capacidad al paciente para que gestione su propia información, ¿no? Eso para mí implica una cosa fundamental, que es transparencia. O sea, la clave en esto es que las instituciones que tenemos información del paciente tenemos que ser totalmente transparentes, tenemos que poner a su disposición toda la información que se genera, tenemos que darle sentido a la semántica de cada dato y al contexto que tiene cada dato para cómo va a ser utilizado, ¿no? y que realmente le demos no solamente la responsabilidad del dato, de su información al paciente, sino también la información y las herramientas para poder gestionar ese dato. Yo creo que ese es un elemento clave. Y esto es importante porque muchas veces se ha pensado, o se piensa un profesional si realmente tiene que informar de esto o no al paciente, o si es preferible, si le tengo que dar un informe porque a lo mejor no lo entiende. Bueno, pues no, realmente es que hay que darle la información al paciente. Además hay que dársela de manera que la entienda. O sea, el cambio no es esconder información, sino que sea perfectamente accesible y perfectamente comprensible, ¿no? Y ahí ya es donde llegamos a este tema de que es el propietario, es el que decide qué información pone o deja de poner encima de la mesa en cada uno de los contactos que tenga con cualquier actor del sistema sanitario, y la parte técnica pues pasa a un segundo plano, ¿no? Al final, como ha dicho Pedro, la interoperabilidad no es una cuestión de tecnología, hay cientos de estándares y cualquier modelo es válido. Es una cuestión de organización, de responsabilidad y de ética, ¿no? Y de saber exactamente, pues eso, qué contexto estamos utilizando esa información. El paciente hoy por hoy, pues suele ser poco reacio a darnos información a las instituciones sanitarias porque ve directamente el efecto positivo o la necesidad para la gestión de su atención. Lo puede ver más limitado en determinadas plataformas o en determinados ámbitos que a lo mejor lo ve más complejo, y todavía más limitado en el caso de laboratorios, etcétera, que todavía sigue teniendo la duda de para qué se va a usar esa información, ¿no? En el modelo en que seamos transparentes y seamos capaces de transmitir por qué es bueno el compartir esa información y, como decía también Pedro, darle opción al paciente a que decida la información que quiere compartir, pues iremos generando también esta interoperabilidad más allá del tema técnico. Pero ya digo que siempre balanceándolo con el hecho de que tenemos mucha más información de la que podemos manejar. O mejor dicho, tenemos mucho más datos que información. Y eso también es un factor importante porque probablemente tengamos hoy en día más problemas en la atención de un paciente por exceso de información que por falta de información. Y es un reto también interesante para los próximos años. Y hay otro tema que también me gustaría tratar con vosotros, y es la incorporación de los nuevos actores o de nuevos actores dentro del ecosistema, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que venimos hablando no es el mayor de los retos al que nos estamos enfrentando, ¿no? Ahora mismo es público que tenemos grandes gigantes tecnológicos que están invirtiendo en el sector salud, como puede ser Google o Amazon o Vodafone. Tenemos muchísimos casos que sabemos que ya están empezando a incorporarse en este sector, como han hecho previamente en otros sectores, ¿no? Pero también recientemente hemos conocido que el movimiento de algunas startups, ¿no? Porque en el ecosistema aparecen muchísimas startups que se convierten en compañeros o en proveedores en determinados puntos de la cadena, que hemos visto cómo se ha producido cierto movimiento en algunas startups que estaban dedicadas a la inteligencia artificial para el diseño de un medicamento. Han pasado de ser una pura startup a ser una compañía farmacéutica, ¿no? Ellos han visto que ellos podían abordar toda la parte de la cadena. Y entonces esto realmente implica que pasan de ser un proveedor de servicios a ser un competidor más dentro del ecosistema. Y en este caso, Anabel, a mí me gustaría dirigirme a ti con esta pregunta para preguntarte cómo el ecosistema o cómo os estáis preparando, cómo se está preparando el entorno para hacer frente a esta irrupción
los gigantes tecnológicos que también buscan darles ayuda al paciente, ¿no? Y sobre todo también me gustaría saber si lo veis como una amenaza o como una oportunidad. Bueno, tú lo has dicho bien, no se trata solo de los gigantes tecnológicos, sino de otros actores como las startups. O sea, al final el crecimiento de la tecnología es exponencial, ¿no? Y las empresas tradicionales, ¿no? Las grandes corporaciones, hacemos un aprovechamiento de la tecnología de forma lineal, con lo cual ese gap alguien lo tiene que cubrir, ¿no? Y están apareciendo estas startups, por ejemplo, que se dedican a un nicho muy concreto, ¿no? Y solucionan un problema muy concreto y que evidentemente lo van a hacer mucho más rápido que una gran corporación. A ver, yo creo que no ha sorprendido a nadie, ¿no?, que esta irrupción o este movimiento de las grandes tecnológicas, de las Big Tech en este sector, es una gran oportunidad y es normal que estos gigantes de la tecnología busquen entrar en este mercado, ¿no? Al final es un mercado muy grande y goloso, ¿no? Cada uno, además, lo ha hecho de una forma diferente y focalizándose quizás en aquello donde están sus fortalezas, ¿no? Pues Google con Verily, pues quizás más en la parte se ha centrado mucho en inteligencia artificial, en machine learning, soluciones alrededor de estos dos puntos, ¿no? Apple más en productos directamente enfocados al paciente, ¿no? Y en el uso de los mismos para empezar ensayos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que casi todos conocemos el ensayo que ha hecho sobre la detección de la fibrilación auricular, ¿no? con su smartwatch. Microsoft en la monitorización, dotar de infraestructura cloud, telehealth, o sea, telemedicina, inteligencia artificial. Amazon, que ha irrumpido en toda la arena, ¿no? Y se ha ido a diferentes espacios, desde la parte de supply chain, cloud, pero inteligencia artificial y la compra de una farmacia online, ¿no? Ahí está llegando a todos lados. Pero yo creo que tanto con estos actores, estas big techs, como con las startups, ¿no? La tendencia actual es buscar la colaboración. Nuestro anterior responsable de nuestro programa de innovación Grants for Apps, en global, en una entrevista hace algo más de un año, dijo que partnership is the new competitor. O sea, las alianzas son el nuevo competidor. Y es que se trata de complementar el know-how de unos y de otros, ¿no? Y buscar sinergias entre ambos. No sé, como ejemplo, todos sabemos que este es un sector altamente regulado y ahí la farma tiene un know-how difícil de suplir. Pero igual que las Big Tech tienen un know-how en la parte de desarrollo de tecnología también difícil de alcanzar, ¿no? Por una farma, porque al final su core es diferente. Así que para mí, es quizás una opinión personal y un poco sesgada por mi background, puede ser, ¿no? Tecnológico, pero para mí se trata de una oportunidad para el sector, ¿no? Y yo creo que vamos a seguir viendo estas alianzas, ¿no? Y estas colaboraciones que incluso se están dando entre farmas para dar un servicio mejor, ¿no? Y una respuesta más adecuada a nuestros pacientes. Bueno, qué interesante. Y un poco por ir finalizando, sí que me gustaría comentaros que con lo que yo conozco del sector, ¿no? Obviamente vosotros conocéis muchísimo más que yo, pero por lo que yo conozco, todos los avances tecnológicos son súper importantes, ¿no? Y están ayudando a acelerar toda esta transformación de la que venimos hablando. Pero me llamó la atención mucho, por ejemplo, ayer en el País Retina, apareció un testimonio sobre Bill McDermott, que es el CEO de ServiceNow, que decía algo como que España se encuentra aún en las primeras fases de la digitalización. Era un titular, ¿no? Él diría más cosas, pero a mí eso me llamó bastante la atención porque una persona que está tan involucrada en la parte de la tecnología opina que en España estamos como un poco más al inicio, ¿no? En el inicio del camino. Y en términos de salud digital, siempre he escuchado que Dinamarca y Alemania, por ejemplo, se erigen como los países más avanzados en salud digital, ¿no? Que aparentemente en España estamos pues, un poco atrás. En este caso, Luis, por ejemplo, que sé que tienes muchísima experiencia internacional, como todos los demás, ¿no? Pero en concreto Luis sé que está trabajando con Alemania. A mí sí que me gustaría preguntarte si estás de acuerdo con esta afirmación de que estamos en pañales, estamos al inicio, y si sí, ¿cuánto tiempo auguras que nos queda para poder llegar hasta ahí? A ver, bueno, yo es que como ingeniero no sé si soy muy competente, pero como adivino, seguro que no. Entonces prefiero nada. De todas formas, yo de la experiencia que estoy teniendo no veo tanta diferencia en distancia con ningún país, ¿no? Quizás sí que en España pues hay cierta desigualdad en la penetración de las tecnologías territorial y por ámbitos sectoriales, etcétera. Pero bueno, que también lo hay en otros países y también te lo encuentras en Estados Unidos y en Alemania y en Dinamarca. Correcto. Exactamente igual. Yo no creo que estemos
detrás en nada ni que podamos desmerecer nada el trabajo realizado, ¿no? Yo ha comentado antes Pedro lo de la explosión que ha tenido con la pandemia la actividad online. Creo que lo hemos vivido todos. Hemos vivido además como en una situación de esta pandemia, bueno, pues las infraestructuras se han adaptado y han crecido lo necesario y estamos teniendo reuniones como esta y no se ha hundido el sistema de comunicaciones del país, ni nada de esto. Y bueno, pues creo que realmente podemos hablar de tú a tú con casi cualquier otro país, ¿no? Nosotros, en nuestra experiencia, además, no es ya solo de esta época de la pandemia, sino ya anterior. Nosotros en los servicios online que prestamos a través de nuestro portal tenemos 2,5 millones de pacientes activos, o sea, que han hecho alguna actividad en los últimos 3 meses, ¿no? Que es, bueno, pues cuando lo presentamos en foros internacionales o con las relaciones que tenemos con otras instituciones de otros países, pues se sorprenden de la capacidad en la que estamos hablando de esta gestión, ¿no? Tenemos un porcentaje muy alto de actividad no presencial que hacemos sin que el paciente esté delante. Bueno, yo creo que, en resumen, creo que hemos adaptado bien las tecnologías como para poder realmente estar al nivel de los mejores europeos. Sí es cierto, además, que quienes estáis en este mundillo lo sabéis bien, que sería sorprendente el ver la cantidad de interés internacional que generamos muchas veces en lo que respecta al tema sanitario en general y de tecnología sanitaria en particular. O sea, incluso hablando con los grandes del mundo, como pueda ser Kaiser Permanente o la Clínica Cleveland en Estados Unidos, y que se sorprenden del nivel que tenemos aquí. Lo que pasa es que es muy probable que en el sector sanitario, que yo es al que me remito, porque otros sectores sería muy soberbio por mi parte opinar, que no los conozco, pero a lo mejor el efecto de otros sectores pues es el que nos hace tener una imagen un poco diferente, pero yo ya digo que en el ámbito de sanidad creo que no tenemos que sentirnos más humildes de lo que somos. Yo estoy de acuerdo. Que hay un comentario de... Perdona, Pedro. Estoy de acuerdo con Luis en esto. Mira, nosotros, como he dicho antes, en Savia somos muy nuevos. Llevamos en el mercado desde 2019 y nosotros hemos creado Savia como una plataforma que integra servicios de terceros, ¿vale? Pues el servicio de chat, el servicio de videoconsulta, el servicio de la carpeta de salud. Tenemos un Symptom Checker, que es un robot de inteligencia artificial que le dices lo que sientes y él te orienta un poco sobre lo que podrías tener. Y nosotros, a la hora de montar este servicio, a la hora de montar la plataforma de Savia, estuvimos mirando cuáles eran las soluciones en el mercado que mejor podían encajar para tener esa flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades del usuario, que era lo que nosotros queríamos. Y la realidad es que al final las empresas con las que estamos trabajando son prácticamente todas españolas. Aparte de la parte más de infraestructuras, que trabajamos evidentemente con Amazon y con Google, etcétera, con Salesforce, pero en lo que es la parte de salud, la parte sanitaria, pues nosotros trabajamos con muchas startups de las que hablabas antes del sector del health tech, que en España es muy floreciente, y creo que hay startups con mucha calidad y que creo que contribuyen mucho y ayudan mucho a las grandes compañías tradicionales, como es el caso de Mapfre y otras, a innovar muy rápido, y así digamos que nosotros nos estamos aprovechando de eso, como también el caso de grandes grupos hospitalarios, como es el caso de Quirón, con quien nosotros también trabajamos evidentemente, y la calidad del servicio que prestamos yo creo que está al nivel de los mejores del mundo, utilizando tecnología y servicios españoles, con lo cual, sin falsa modestia, podemos decir que en España estamos bien en ese sentido. Sí, yo solo por añadir, ¿no? Quizás igual en la parte de la administración sí que la velocidad igual es algo diferente respecto a países como Alemania, ¿no? Por ejemplo, ahí y en UK, tampoco son muchos más países, ¿eh? Alemania, UK a nivel de Europa, y en Estados Unidos sí que ya hace tiempo, pues por ejemplo, que ya están hablando de reembolso, ¿no? De terapias digitales. Aquí es algo que igual va a tardar más a llegar. Pero en cuanto a lo que es al paciente, al uso de las tecnologías, no creo que haya mucha diferencia entre países como Alemania y nosotros, y hablo con conocimiento de causa porque nuestra central es Alemania, ¿no? Con lo cual puedo comparar, ¿no?, los tipos de proyectos que hacemos. Y es más, nosotros somos un lugar al que mirar cuando hablamos de innovación,
¿no? Y sobre todo en el área de Digital Health, por lo que nuestro sector sanitario supone. O sea, realmente es uno de los de los mejores de Europa, ¿no? Con lo cual es algo que lo otro va detrás, ¿no? Y de hecho somos el quinto hub de Digital Health en innovación a nivel mundial, con lo cual creo que estoy de acuerdo, ¿no? Con Luis y con Pedro, no, ni mucho menos. Estamos mucho por detrás, muy por detrás de otros países europeos o de alrededor del mundo. Yo creo que sí que la de velocidades igual varían en cuanto a sectores, ¿no? Lo comentaba Luis, ahí sí que es verdad que, bueno, pues sectores más regulados como el nuestro, pues evidentemente van por detrás otros sectores como retail, pero bueno, también se entiende que con la regulación que hay detrás es más difícil, ¿no? Siempre innovar y hacer según qué cosas. Fijaos que hay una persona del público que opina igual que vosotros, porque dice, he vivido en España y Alemania y España está bastante más avanzada que en digitalización en general. O sea que realmente es más lo que parece que lo que realmente es. Sí. Y un poco por cerrar, nos hemos pasado un poco de la hora, sí que me gustaría animar a la gente del público que haga preguntas. Y, por ejemplo, aquí tenemos una pregunta que sí que me parece muy interesante preguntárosla a los tres. Dice, si tuviéramos una conversación sobre el paciente del futuro dentro de 5 años y no hoy, ¿de qué estaríamos hablando? ¿No? ¿Cómo visualizáis vosotros el futuro? Ojo, si lo supiéramos nos dedicaríamos a otra cosa, sí. Yo creo, pero a ver, nosotros lo que, vamos, yo desde mi perspectiva, al final vivimos una época de mucha más incertidumbre porque la evolución tecnológica es tan rápida que es muy precipitado ya el pensar que vamos a decir dentro de 5 años. Realmente hemos pasado de una época en la que, bueno, y nos puede explicar bien Anabel lo que supone en farma el poner en producción un fármaco, ¿no? Desde que se inventa, entre comillas, hasta que lo ponemos en producción, pero en tecnología las cosas se ponen en producción de una semana para otra y como tardes un poco en ponerlo, ya es obsoleta la tecnología, ya tienes que hablar de otra cosa diferente, ¿no? Yo creo que al final este concepto de hospitales sin paredes, ¿no? de este concepto de una atención permanente y un contacto continuo con la sanidad como se pueda tener con cualquier otro ámbito, el financiero a través de los bancos, etcétera, o el retail a través del comercio, las plataformas de marketplace, pues va a ir caminando a eso la sanidad también. Como decía Pedro, esto no significa que vaya a desaparecer la figura del médico ni que vaya a desaparecer la atención presencial, pero sí, o sea, no es algo tan radical, pero es una transformación importante de fondo que va a cambiar totalmente la forma de atención y se va a poner el foco en otras cosas diferentes, ¿no? Y hay un elemento, por ejemplo, que yo creo que estamos empezando a ver ya y que va a ser muy, muy significativo y que también ayuda a los propios profesionales, ¿no? Es cómo me diferencio yo, porque si yo tengo un acceso presencial del paciente, pues hay una función fundamental que es mi cercanía al paciente, que es insustituible, pero cuando me están atendiendo de manera remota, realmente me da igual que el profesional que me atiende esté al lado de mi casa, esté en la ciudad de al lado o esté en otro país. Entonces, ¿cómo me diferencio yo como profesional respecto al paciente? Pues estamos caminando mucho, por ejemplo, a la superespecialización, ¿no? Es decir, yo es que soy muy experto en este tema concreto, no tan generalista, el concepto generalista se va perdiendo y vamos a una especialización más concreta para poder darme valor, ¿no? ¿Por qué acudes a mí? Pues porque yo sé de esto más que nadie, no porque sé mucho de todo. Y esa transformación todavía está por llegar. Ya se está empezando a ver mucho, pero todavía está por llegar y probablemente sea uno de los cambios significativos. Y va a complicar todavía más lo que hablamos de esa intervención de múltiples actores en un proceso, pero actores ya cada vez más capacitados y más especialistas, además. Tenemos aquí otra pregunta. Perdón, no sé si... No, yo iba a comentar que respecto a la pregunta, ¿no? del tema del paciente, de cómo será de aquí a X años, es difícil y por lo que dice Luis, ¿no? Por tal y como está evolucionando todo, es muy complicado dar una respuesta. Lo que sí que podemos ver hoy en día, ¿no? Ya, y que ya nos marcan unas tendencias, es que el e-patient, ¿no? El paciente electrónico, la E no es solo de electrónico, de hecho es un término que se acuñó hace unos años, ¿no? Sino que la E es de equipado, de enabled, habilitado, ¿no? De engaged, de experto y de empoderado.
O sea, y a este paciente es al que hay que dar respuesta. Es un paciente mucho más proactivo, creo que también lo comentaba Luis al principio, ¿no? Mucho más activo en la toma de decisiones en lo que a su salud respecta. No es un ente pasivo, sino que ha pasado a ser un ente activo y cada vez va a ir más a más esto, ¿no? Y yo creo que evidentemente tendremos que dar respuesta a tendencias como esta, ¿no? Y el uso de nuevas tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada, por ejemplo, para la educación del paciente, la inteligencia artificial para lo que es la medicina de precisión, ¿no? Que antes también tú comentabas, Raquel, y toda esa innovación tecnológica que hay detrás, ¿no? Lo que pasa es que puedes elaborar escenarios, ¿no? De futuro, pero bueno, está la incertidumbre ahí detrás, ¿no? De la evolución y veamos realmente cuáles se cumplen y cuáles no. Es difícil saberlo. Desde mi punto de ¿Tenemos vista, más preguntas? Si queréis, comparto un momentín. Mi punto de vista de esto es: dentro de 5 años hay tendencias que tenemos hoy que están cambiando las cosas de una forma muy importante y que también evidentemente van a llegar aquí. El mundo del Internet de las cosas llevado a la parte de la salud, pues estamos hablando de los wearables en todo su amplio sentido de la expresión. Al final vamos a ser todos seres humanos conectados, y eso va a permitir pues una monitorización continua de las constantes vitales básicas, y si tengo patologías determinadas, de las constantes vitales específicas de mi patología, que va a permitir anticipar potenciales problemas que yo pueda tener y convertir la medicina, que hoy es más basada en episodios que voy teniendo, en una medicina preventiva que puedo anticipar potenciales problemas que pueda tener. Y toda la tecnología y la gestión del dato y la inteligencia artificial, yo creo que vienen para facilitar el trabajo de los profesionales médicos, que totalmente de acuerdo que van a seguir teniendo su autoridad, y aquí las máquinas no van a sustituir a los médicos, pero digamos que les van a facilitar su labor, tanto de atención de los pacientes como de la parte diagnóstica. Y luego, capítulo aparte sería también todo el tema del desarrollo de la genómica, en lo que afecta a medicamentos por un lado, en lo que afecta a conocimiento de las personas en cuanto a también anticipación de potenciales problemas que pueda haber. Y esto parece que estamos hablando de ciencia ficción, pero yo sinceramente creo que en 5 años lo vamos a ver, porque ya veis lo que se puede hacer hoy con inteligencia artificial, y la realidad es que en la inteligencia artificial estamos hoy igual que estábamos cuando el iPhone, cuando Apple lanzó el primer iPhone, que si os acordáis era una castaña, pero en 5 años aquello era pues una máquina que todo el mundo teníamos en casa. Pues la aceleración y la exponencialidad de las tecnologías que vivimos hoy van a hacer que estos 5 años vayan a ser muy bonitos y que vayan a transformar completamente el mundo de la salud. Sí, hay bastante más preguntas, pero para cerrar, al hilo de lo que estáis comentando, os voy a lanzar una última pregunta. El resto las intentaremos contestar a posteriori. Aquí se habla de pacientes digitales de entre 25 y 35 años, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando, y sobre todo lo que nos estaba contando Pedro cuando nos habla de los nuevos usuarios que estábamos teniendo a través de la aplicación. Pero los mayores usuarios de la salud son aquellas personas de edad avanzada. Y de hecho, al inicio de la conversación es verdad que yo comentaba que, bueno, no he llegado a dar datos, pero hoy sabemos que el 80% de la atención en primaria es para gente mayor y con patologías, y que las personas de más de 50 años son generalmente la gente que más utiliza los servicios sanitarios. Entonces, aquí lo que nos preguntan es cómo se orientan estos servicios para este tipo de personas, que ya no son esos nativos digitales o personas de 25 y 35 años. ¿Hay que adaptar, que haya adaptación a sus necesidades y utilización de la tecnología? A ver, yo desde mi perspectiva y nuestra experiencia, bueno, aparte de que las personas mayores también son muy activos digitales y cada vez lo van siendo más, o sea que no tenemos una imagen aquí muy distorsionada de las personas mayores, y es sorprendente la facilidad luego con lo que a veces manejan la información y la tecnología. Pero también no olvidemos que realmente cuando hay más dificultades, estas personas mayores suelen apoyarse en alguien, ¿no? Al final es raro que una persona mayor que tiene más necesidad de atención pues acuda sola al hospital, sino que suele ser acudir con su hijo, con su hija, con su acompañante, con su lo que sea. Y muchas veces el camino digital de este tipo de personas no va dirigido a la persona en sí, sino a quien le acompaña, ¿no?
Pensad en esto que no sé, que a lo mejor una ocasión donde tenga que llevar una persona a su padre al hospital, pues le supone salir de su oficina, recoger a su padre, llevarlo al hospital, esperar el tiempo que sea, atenderle, llevarle a su casa, volver a trabajo y perder X horas de trabajo, ¿no? Al final, estos sistemas digitales lo que permite es, por ejemplo, pues tener una videoconferencia con el médico, con su padre en tiempo real, desde su propia oficina, desde su propio móvil y no perder esta dinámica de su vida convencional, ¿no? Y esto permite que el actor digital relevante en ese caso no sea la propia persona y pueda ser el acompañante que corresponda. Aún así, insisto en que a mí me ha resultado sorprendente, sobre todo cuando introducimos el portal del paciente, la cantidad de personas mayores que son muy activas en el portal. Lógicamente, eso implica que los desarrolladores, como el caso de Savia, enfoquen mucho la experiencia del paciente y hagan una aplicación como la tiene Mapfre, pues fácil de utilizar y comprensible y accesible, pero no desmerezcamos el conocimiento. Al final es cuando se aporta valor, el valor es muy evidente. No necesitas convencerlo de otra manera. Totalmente de acuerdo con lo que dice Luis. Y yo creo que, evidentemente, si simplificamos mucho, hay dos tipos de mayores. Los mayores, oye, que ya tienen problemas de salud más seria, que tienen cierta dependencia, y evidentemente ahí la figura de un tercero, del hijo, del acompañante, del cuidador, que gestione eso, pues desde luego es una ayuda. Pero luego está el papel de los mayores, pero que son activos, que si no utilizan más la tecnología no es culpa suya, es culpa nuestra que no se lo hemos puesto lo suficientemente fácil. Yo aquí siempre pongo el ejemplo del WhatsApp, que en principio pues es una herramienta también digital. Y mi madre tiene 79 años y no utilizaba tecnología, ni internet, ni nada de esto, pero el WhatsApp, como resuelve una necesidad básica suya, que es que estar en contacto con su familia, con sus hijos y con sus nietos, que es lo que más le importa del mundo mundial, pues hace que mi madre sea una heavy user de WhatsApp y es la más whatsappera de la familia. Entonces, si mi madre utiliza el WhatsApp para hablar con sus nietos y no utiliza el móvil para hablar con su médico, ¿de quién es el problema? ¿De mi madre o de los que estamos haciendo estas cosas? Yo creo que ahí Exacto. tenemos que tener una reflexión de humildad hacia nosotros mismos y desde luego pues el mundo digital no es solo para los jóvenes, sino que es para toda la gente que encuentra valor en ello. Así que esa es la visión. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Luis y con Pedro. Yo creo que aquí la clave es la simplicidad, ¿no?, de estas aplicaciones y realmente centrarte en el valor que tienen que dar, ¿de acuerdo? Y las funcionalidades que realmente aportan para dar ese valor, ¿no? Lo demás es totalmente superfluo y no es necesario, ¿no? Es el ejemplo siempre, ¿no?, del Excel, cuántas funcionalidades tiene y en realidad qué tanto por ciento de funcionalidades utilizas, ¿no?, de ese programa, ¿no? Pues al final se trata de eso. Yo creo que con esa simplicidad y sobre todo en la experiencia del cliente, ¿no?, cuando diseñas esa aplicación o ese sistema o esa plataforma, el involucrar, el co-crear desde el principio con estas personas, eso te va a facilitar y te va a garantizar que al final el uso esté al abasto de todos ellos, ¿no?, independientemente del rango de edad. Sí, has hablado de co-crear y además esa palabra que me encanta. Bueno, tenemos que ir cerrando y yo solamente para cerrar, bueno, en primer lugar os quiero agradecer muchísimo tanto a Anabel como a Luis como a Pedro la intervención. Creo que habéis dicho cosas que para mí son súper interesantes y además de una perspectiva totalmente distinta. Y yo me quedo con grandes titulares que habéis dicho hoy, como por ejemplo que el primer cambio lo encontramos en el propio paciente. El cambio no se produce en la tecnología, sino que se produce en el propio paciente. El paciente ha pasado de ser un ente pasivo a ser un ente activo en la toma de decisiones sobre su salud. Que la tecnología es un habilitador, pero no transforma nada. Que puestos a transformar tenemos que hablar de cosas como algo que ha dicho Luis que me ha gustado mucho, como la gestión del cambio, la gestión de las emociones y otro tipo de elementos mucho más humanos y más personales. Y luego, otros dos titulares con los que me he quedado es que en este nuevo ecosistema cobra mucha mayor relevancia o mucha mayor importancia la prevención y la detención precoz por encima de la atención, ¿no?, que es lo que estamos acostumbrados. Y ya por último, que el sistema está cambiando su orientación hacia una gestión de la salud y no una gestión de la enfermedad, que es a lo que venimos estando acostumbrados. Y ya está, y sin más, simplemente muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y si queréis decir alguna cosa más para cerrar.
No, yo solamente daros las gracias también por la oportunidad y que ha sido un placer colaborar con vosotros en esta mesa. Lo mismo, muchas gracias a todos, ¿no? Y al resto de panelistas y bueno, pues hasta la próxima. En mi caso lo mismo, un placer, una gozada, y aquellos de vosotros que no conocierais Savia, os animo a que os registréis y probéis los servicios y qué tal, a ver si os gustan. Muy bien. Pues muchísimas gracias y bueno, y buenas tardes. Chao. Adiós, buenas tardes. Adiós. Apagar, ¿qué tengo que hacer aquí? Ya está. Finalizo para todos.